Oramos. Señor amado, gracias porque estamos reunidos en tu nombre, Dios. Tú eres misericordioso con pecadores como nosotros. Tanta bondad, tanta paciencia, Señor bendito Dios. Oh Señor bendito Dios, tanto amor, Dios. Gracias, Señor bendito Dios, por lo que estás haciendo con nuestras vidas, llamándonos a una transformación, a un cambio, Señor. Padre, gracias porque no somos mejores que ninguno en este mundo, Señor bendito, sino que tu gracia es mayor que nuestro pecado y hemos decidido aceptar esta gracia por medio de la cruz de Jesucristo. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Vamos ahora a compartir el capítulo 12 y el 13. Dios me dé la gracia suficiente para compartir bien esto, que esté claro, y que el Señor también nos permita abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que el Señor hable a nuestras vidas. Estamos en una y otra escena donde los amigos de Job siguen acusándole de que es un pecador y que por su pecado en realidad lo que está viviendo, aún el último amigo que habla con él es tan duro que le dice, aún tienes menos de lo que mereces. O sea, con un poco más y da gracias al Señor porque todo tu sufrimiento es menos de lo que seguro mereces. Algo tan duro, tan terrible, donde en vez de mostrar que alguien conoce a Dios y está lleno de amor y misericordia, que debería ser exactamente lo que debería evidenciarse en la vida de alguien que ama al Señor, misericordia y amor, obviamente, no religiosidad y quererse más que los demás o alguna tontería así, sino lleno de misericordia. Sofar, nuestro legalista, está haciendo de Job realmente escarnio y lo tiene totalmente acobardado con tantas palabras duras. Pero bueno, en el capítulo 12 vamos a ver a Job hablando realmente de que él conoce al Señor y va a manifestar su sabiduría respecto al Señor, y creo que entre el 12 y el 13 vamos a ver derribados muchos conceptos de los amigos de Job, que ellos solamente estaban declarando una y otra vez de que al que hace bien le va bien y al que hace mal le va mal, y que esto no necesariamente sucede en esta tierra, sino que aún Dios tiene la eternidad para la condenación de los perversos y los pecadores que no han recibido el perdón del Señor, y tiene vida eterna y paz para aquellos que aún han sufrido en esta tierra haciendo el bien. Que es muy importante que podamos tener ese equilibrio, sin negar que el Señor tiene bendición, tiene gracia para nosotros en este mundo de aflicción. ¿Cuántos saben que han recibido el favor de Dios? Pueden levantar la mano. Amén. De tantas maneras hemos recibido el favor de Dios y sabemos que no lo merecemos, pero hay bondad en Él. Hay bondad, hay misericordia. Y la bondad más grande que podemos ver es que el Señor tocó nuestras vidas y nos convenció de pecado, de tal manera que nosotros dejamos de creernos buenos y recibimos su salvación tan grande y nos aferramos a Él sabiendo que seguimos siendo malos y que si no es su gracia estamos perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Podamos entonces caminar en esta porción, el capítulo 12 y el capítulo 13 de Job. Respondió entonces Job diciendo, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? En pocas palabras les dice, yo sé tanto como ustedes, no se muestren como aquellos que saben tanto. Yo claro que sí, conozco al Señor, sé que el Señor obra de una y otra manera, y cualquiera podría hablar alguna cosa como ustedes. Y obviamente, ahora sí hay que escuchar a Job, después de tanto que ha escuchado él. Versículo 4 dice, yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y Él responde, con todo el justo y perfecto es escarnecido. Versículos 5 al 6 dice, aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada, de aquel que está a sus anchas, prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Y acaba de derribar los conceptos que ellos han dado.
Claro, Job está sufriendo mal porque has hecho mal. Y aquí Job les dice, un momento, el Señor hace lo que Él quiere, y aún, mientras tanto que yo estoy sufriendo, veo y he conocido han podido ver mis ojos, que aún las casas de los ladrones siguen prosperando. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que esto es verdad hasta el día de hoy? Decimos, oye, Pepito, por decir un nombre así, no, cuidado que hay algún Pepito que se sienta aludido, se ha muerto millonario y lo único que ha hecho en su vida ha sido robar, ha sido engañar, hacer negociados. Lo único que ha hecho ha sido eso. Y uno dice, ¿y esto es real? Sí, esto es real. ¿Y qué pasó, Dios? ¿Por qué no lo partiste con un rayo? ¿Por qué no hiciste justicia? Mientras tanto que otros que están siendo tan fieles, tan honestos, que están caminando tan bien y esforzados en su vida, apenas llegan a fin de mes. Pero esa es la verdad, sí es la verdad. Ahora Dios tiene la eternidad para aquellos que no han buscado su gracia en condenación. Esto es mucho peor que vivir un tiempo difícil en esta vida. Pero por otro lado, Él muestra de tal forma que dice, aún los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Dios les ha dado lo que tienen. Todo don perfecto desciende de lo alto, todo bien desciende de parte del Señor. También males, dice Job, pero todo lo bien o todo el bien que puede tener alguien vino de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, si alguien honestamente recibió bienes y demás, puede decir que esto vino del Señor. Entonces, si es a alguien que está soberbio con lo que tiene, está envaneciéndose con lo que ha recibido, tiene que reconocer que esto vino de Dios. Y si no reconoce que esto vino de Dios, sigue ofendiendo a Dios, que es su proveedor. ¿Alguien podría tener por sí solo lo que tiene? La gente cree que sí. Algunos maridos tienen la costumbre de decir, lo que tenemos aquí es porque me rompo el lomo. Algo tan tonto. Porque si Dios no le da vida al hombre, el hombre no puede conseguir nada. Y si el hombre no le da gracia, si Dios no le da gracia al hombre, el hombre no puede ni siquiera trabajar. Por lo tanto, uno podría rendirse delante del Señor y decir, sí, Señor, lo que yo tengo viene de tu mano para la provisión de mi casa. Entonces nadie va a estar humillado o humillada por causa de la provisión que Dios tiene, ¿cierto? Pero aquí Job está diciendo claramente, todo esto es contrario a lo que ustedes están diciendo. Job, seguramente estás pagando por tu pecado, porque eres malo, eres perverso, y ahí está Dios castigándote. Versículos 7 en adelante hasta el versículo 9. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, dice Job, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. Y habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? La creación entera cuenta la gloria de Dios. Eso dice la Escritura. La creación entera cuenta la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces Job está tomando un argumento real. Toda la creación manifiesta la gloria del Señor. ¿Quieren conocer a Dios? Les dice a sus amigos, dejen de manejar sus conceptos independientes como la tradición, me he soñado, Dios me ha dicho, y todo lo que ellos habían presentado para decir quién era Dios, y estaban equivocados. Dios después, ¿qué hace? Los avergüenza por todo lo que han dicho. Y aquí Job está utilizando un argumento sólido. En vez de decir, oh, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado, yo me he soñado, tenía una visión, todo lo que hemos visto con los amigos de Job, Job está diciendo, vean la creación. ¿Quieren conocer más de Dios? Vean la creación. Mi hermano Jorge no es cristiano, pero cuando nació el primero de sus hijos, Jorgito, él me habló así, espantado y conmovido, y me dijo, ¿cómo alguien puede no creer en Dios después de poder ver
nacer a un hijo. Era tan fuerte su emoción que decía, ¿cómo puede haber alguien que puede negar que la mano de Dios ha estado en esto? Porque esto es imposible sin una mano real del Creador. ¿Cuándo dicen amén? Ahora, Job les va a decir, por un momento aquí atiendan, porque Él es soberano y hace lo que quiere. Otra vez, no van a decirme lo que Dios va a hacer o no va a hacer. Él es soberano y hace lo que quiere. En su mano, dice versículo 10 al versículo 12, dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Hasta ahí el 10 veremos. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. No respiraría si no fuera Dios. Uno no está respirando porque es joven. No sigue respirando porque todavía no está enfermo. Está respirando porque Dios le permite respirar. La Escritura dice que Él sustenta todas las cosas y que en Él subsisten. Entonces, si Dios está mintiendo en la palabra, entonces está equivocado. Yo respiro porque tengo pulmones. O todavía sirven mis pulmones. Pero la palabra dice claramente, solo vivimos porque el Señor nos mantiene vivos. Solo nos da salud. ¿Se acuerdan cuál es el requisito de morir? No es estar enfermos. El requisito de morir no es estar viejos. El requisito de morir es estar vivos. Porque sanos, niños, grandes, mayores y todos, nos morimos cualquier momento. Y si Dios no te sustenta, entonces se acabó. Él está diciendo quién es Dios en verdad. Sus amigos han tomado un montón de argumentos y él dice absolutamente la verdad, Job, y por eso Dios le va a honrar diciendo, Job dijo lo correcto. Versículo 11, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Versículo 12, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Y aquí hay un tono de burla de parte de Job, porque ellos han estado hablando de la tradición. ¿De qué? De los ancianos. ¿Cierto? Y le han dicho, Job, escucha a los ancianos. Ellos van a decir lo mismo que estamos diciendo. Ve que esto es verdad. Siempre se hizo así, siempre se hará así. ¿Se acuerdan? Camba viejo nunca cambia. Exactamente el concepto lo están diciendo. Esto es tradición. Job, esa es la verdad porque es tradición. Mientras tanto, aquí les está diciendo, seguramente el anciano tiene ciencia y en la larga edad la inteligencia. ¿Ustedes han conocido a alguien que es sabio por tener muchos años? Yo no. No es el requisito tener tantos años para ser sabio. Hay gente que es más necia y más necia con los años. Hay gente que es más torpe y más torpe con los años. Hay gente que es más egoísta y más egoísta con los años. Y hay gente que se ha acercado al Señor y ha conocido lo que es de Dios, la sabiduría, la misericordia, el amor. Y todos los años que tiene son riqueza para los demás. Entonces dicen, esta mujer o este hombre realmente ha conocido al Señor y ha caminado con Él. Porque se nota en su vida. Hay misericordia, hay amor en las personas que son sabias en verdad. Pero ¿de qué serviría que alguien esté pavonándose o hablando de sí mismo o tan orgulloso de que sabe tanto? Entonces parece que no conoce las Escrituras, pero cuando uno conoce las Escrituras, sabe que no es nada sin Dios. Cuando dice amén. Por lo tanto, no va a levantar la cabeza delante de los demás para creer que sabe más que todos. Y ahí se está riendo Job de alguna manera de ellos y su gran sabiduría respecto a los años, al ser ancianos y a la larga vida. Pero luego en el versículo 13 les dice quién es sabio. Y dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Y luego dice lo que Él hace con la sabiduría de los hombres y con el poder de los hombres cuando lo quiere hacer. Si Él derriba, no hay quien edifique. Versículo 14. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Versículo 15. Y si las envía, destruyen la tierra. Continúa, versículo 16. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar.
Por lo tanto, no está diciendo ni que son sus hijos, ni está diciendo que son sus siervos, todos los creados, sino está diciendo que Él es dueño de todo y por lo tanto Él puede decidir sobre todo. Y aquí ha decidido sobre Job. ¿Y qué ha decidido sobre Job? Satanás puedes tocarle, pero no le mates. Satanás puedes tentarle, puedes quitarle, pero no le mates. Dios ha decidido esto. ¿Quién está de acuerdo con Dios al respecto? Ninguno de nosotros. Nos diríamos, si seríamos consejeros de Dios, le digo, Dios, tú has dicho que Job es tan fiel, no permitas esto en él. Pero él hace lo que él quiere y lo que él hace está bien. Eso es lo importante. Lo que él hace está bien. Mi padre decía, democráticamente, en la mesa decía, bueno, ¿dónde vamos a ir? Entonces uno decía, vamos a ir a Max Weber. Había un lugar a Max Weber ahí en La Paz hace 500 años. Y dice, vamos a ir a Max Weber, uno de los chicos decía. La otra chica decía, de mis hermanas, de repente decía, no, vamos al tenis. No, el otro decía, no, vamos a la plaza. Y ahí empezaba todo el tema y de repente ya estábamos los 6 hijos con una decisión mayoritaria. Vamos a ir a la plaza. Y mi padre decía, bueno, vamos a ir a Max Weber. Dice, pero solo había un voto. Dice, no, mi voto es mayoría. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué decidía lo que decidía? Él sabía lo que era bueno. Y de verdad, cuando íbamos ahí, la pasábamos muy bien. Habían helados, habían pasteles, habían juegos, había todo, ¿no? Entonces, valía la pena seguir la decisión de papá. Pero Dios es mucho más que mi padre. Por lo tanto, lo que Él decide es bueno y Él sabe lo que Él hace. Aquí continúa y vemos el versículo 17 en adelante y muestra el mismo concepto. El Señor es dueño de todos, hace lo que quiere con todos y lo que Él hace es bueno. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. ¿Se pueden imaginar? Alguien que dice, como yo podría decir, tengo 25 años de consejero familiar, personal, siempre lo repito como loro, y ahí el tema es, todo el mundo sabe que sí soy consejero, pero de repente me la estoy creyendo muy bien y estoy diciendo, yo sí que puedo dar consejos, no solo tengo experiencia, tengo la palabra, tengo sabiduría de parte del cielo, lo que sea, y el Señor está diciendo, si me da la gana, el consejero va a ser buen consejero y si no, no va a tener ni consejo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer, Señor? No importa tanta experiencia, no importa tanto conocimiento bíblico y todo lo que yo tengo. Señor, permite que mi consejo sea sabio para los demás. Dame gracia con esto, porque cuidado que crea que esta sabiduría viene de mí. Ahora, el Señor dice entonces, Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. El juez puede decir, sí, estoy en este lugar porque realmente conozco las leyes, las sé manejar. Y Él dice, entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Y esta es historia. Hemos visto caer imperios. En toda la historia universal hemos visto caer imperios que alguien pensaba que jamás iban a caer. Y cayeron los persas, cayeron los romanos y siguen cayendo aquellos que han creído tener más poder que Dios y decidir sobre todo. Y han caído. Otros simplemente han enfermado y han muerto. Sigue Dios mostrando que no depende del poder de uno, sino que Dios sigue en control. Continúa y dice, versículo 19 en adelante, dice, Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos, priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Resumen, Él tiene el control. Amigos, me han dicho que esto es así y esto es así, por la experiencia, por el sueño, porque vieron una visión, por la tradición, por el legalismo, no importa. El Señor en verdad es alguien que yo conozco, está diciendo Job, y Dios es así. Aquel que tiene todo el control, versículo 22, dice, Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Lo imposible. Lo imposible, el hombre no puede descubrir las profundidades de las tinieblas, no lo puede hacer. Y el Señor, y el hombre tampoco puede sacar a luz la muerte y revelarla, que es lo que va a pasar después
de morir. Tenemos las escrituras para decir lo que viene, pero aún ni siquiera podemos discernirlo en verdad. ¿Cómo podríamos pensar que hay mar de oro? No, que hay, que hay mar de cristal. ¿Cómo es que hay es de oro, mar de cristal? Y cuántas cosas que cuando la presencia del Señor esté, no importará para el creyente nada de eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué va a importar si el Señor que amamos, aquel Salvador nuestro, está presente en el cielo y vamos allá por su perdón, por su misericordia? ¿Importarán las calles de oro? ¿Alguien estará picando un poquito para guardar? Él es el sol de justicia, Él iluminará todo. No habrá sol ni luna en el cielo. ¿Por qué? Porque Él es la lumbrera sobre todo. Él es mi deseo. ¿Es tu deseo? La pregunta ¿es tu deseo? Entonces, solo Dios puede revelar todo esto. Y para terminar el capítulo 12, dice el versículo 23 al 25, Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino, como un espacio así, desierto, vacío, sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. Un amigo me decía, Sergio, en el juicio que tienen contra nosotros, un juicio que tiene bastante tema de injusticia, decía, han entrado la parte contraria, han entrado a detenernos, estaban ahí todos presentes y hemos salido caminando como si nadie nos hubiera visto. Y después nos hemos enterado que seguían buscando aún, nos estaban buscando y no nos encontraban. Hasta que el abogado pudo poner las cosas en su sitio y no tengamos nosotros el riesgo de ser detenidos, hemos pasado en el mismo juzgado con todo, policías, la parte contraria y todo, caminando hasta afuera. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que dice acá. Si el Señor quiere poner un velo sobre los hombres para hacer su voluntad, lo va a poner. Si el Señor quiere confundir aún a los jueces o el Señor quiere hacer lo que Él lo va a hacer, pero todo de acuerdo a su voluntad, ¿cierto? Vemos el capítulo 13. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos, como vosotros lo sabéis, lo sé yo, no soy menos que vosotros. Otra vez está diciendo, esto es lo que yo conozco de Dios y también sé como ustedes, y aún está diciendo claramente que sabe más. Versículo 3 dice, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Esto es algo que necesitamos entender. Con ustedes no puedo razonar, está diciendo Job. ¿Por qué? Porque tradición, sueños, visiones, legalismo, pero no conocen a Dios. Ustedes se dan cuenta que hasta ahora los amigos de Job en ningún momento se han referido a Dios como, Señor, ¿puedes mostrarle a Job todo lo que estamos diciendo? En ningún momento los amigos de Job han dicho, Señor, tú eres altísimo, tú eres el creador. En ningún momento. Han dicho, yo sé de Dios. Y Job está varias veces levantando los ojos al cielo y hablando con Dios, aún delante de ellos. Está yendo al Señor como ¿qué? Como aquel que puede salvarle, como aquel que puede sacar a luz la verdad. Continúa y dice, vamos a volver al versículo 3, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Esto es importante. Aquí está diciendo, ustedes están mintiendo todo el tiempo. Dios lo va a confirmar cuando terminemos Job, ¿cierto? Y lo segundo que dice, sois vosotros médicos nulos. ¿Para qué fueron los amigos de Job a Job? ¿Se acuerdan? Querían traer consuelo. Se habían unido para consolar a Job. Se habían enterado en diferentes lugares, se habían enterado de que Job estaba sufriendo, su gran amigo, y se habían reunido los tres y habían llegado a Job para consolarle. Como alguien podría venir como un médico y decir, mira, toma esto y se te va a pasar. Usa esto y vas a ver que vas a estar mejor. ¿Y qué hicieron todo el tiempo? Solo torturarle, solo dañarle.
solo juzgarle. Aún como dice la Escritura, y lo vamos a ver, si hubieran estado callados hubiera sido mejor. Ahí continúa y dice justamente esto. Versículo 5 dice, ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. La Escritura dice que el necio, aun cuando calla, puede pasar por sabio. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. ¿Se acuerdan la frase? No perdí la oportunidad de quedarme callado. Porque cuando pierdo la oportunidad de quedarme callado, muchas veces empiezo el conflicto, empieza el problema. Hago algo que está perjudicando las cosas. Pero cuando en medio de una conversación, una discusión o lo que sea, de repente me callo y aprendo, muchas veces quedo por sabio, ¿cierto? Dicen, wow, qué interesante. Dijo 3 palabras en toda la conversación y era algo prudente. Y el que habló mucho, dice la Escritura, las muchas palabras traen pecado. Traen pecado. Continuamos y vemos el versículo 6 en adelante. Oíd ahora mis razonamientos y estad atentos a los argumentos de mis labios. Ahora me toca, dice Job. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por él engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Seréis pues, sería bueno que él os escudriñase? ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. Esto es muy fuerte, porque cuando está hablando dice, tú vas a hablar iniquidad por Dios, como que Dios mismo hubiera dicho algo. Luego dice, vas a hacer acepción de personas a favor de Dios, o como si Dios estaría haciendo acepción de personas. Entonces alguien dice, no, ¿sabes qué? Los gringos son del diablo. No, los indios son del diablo. No, los negros son del diablo. O sea, ¿estamos entendiendo? Alguien que conoce al Señor puede creer que haya alguna raza, alguna nación que sea del diablo. He escuchado por muchos años ya a cristianos, entre comillas, que son racistas o con los gringos o con los indios. Así de claro el concepto. Y les digo, no conocen a Dios. No puede conocer a Dios alguien que se cree superior a otro. Podemos decir, esta política está equivocada. Podemos decir, esta decisión está equivocada. Esto es corrupción, esto es un error. Si realmente lo sabemos, podemos hasta denunciar las cosas. Pero no podemos tener en el corazón una acepción de personas de manera racista. Sea con los gringos, sea con los indios. Y hay de que el Señor nos esté escuchando hablar en su presencia, porque el Señor está presente todo el tiempo, escuchándonos decir algo así. ¿El Señor hará acepción de personas? Si Dios me ha mostrado que estos son o estos son, yo creo que estamos equivocados. Si realmente conocemos al Señor, entonces vamos a hablar objetivamente de las cosas y sin pecar contra Dios, porque el Señor no tiene misericordia para aquellos que no tienen misericordia y no perdona a aquellos que no perdonan. Luego de esto, está mostrando como que aún ellos van a defender a Dios. ¿Están tratando de defender a Dios? Esto es algo tan ridículo que he visto en acción. De repente un tío dijo algo así como que no, los cristianos son hipócritas y son los ladrones porque hacen negocio con la iglesia, qué sé yo. Y una prima saltó contra mi tío, su hija, y le dijo, ¿sabes qué? No vas a hablar mal de Dios y que de la iglesia y que no sé qué, qué tal. Y cuando terminó de hablar mi prima, yo le dije, tu papi tiene razón. Hay muchos cristianos que hacen negocio con la iglesia y que son ladrones, estafadores. Y empecé a hablar de todo este tema y como mi prima sabía que yo era líder en la iglesia, entonces por un momento cayó y gracias a Dios salió de la iglesia donde estaba, y porque era así su iglesia. Y le dije, mi tío tiene razón, todo lo que está diciendo es verdad.
El punto es que tú y yo deberíamos ser diferentes cristianos. Pero ella quería defender a Dios y quería defender a la iglesia. Es como que venga Demetrio aquí en mi espalda y yo le diga, quédate quieto, yo te voy a defender, ¿no? Con una mano me defiende, ¿cierto? O sea, no voy a pensar que yo lo voy a defender. Nadie va a tocar a Demetrio. Se agarra conmigo. Se van a morir de risa. ¿No? ¿Qué voy a hacer con este viejito? Un cocacho y desaparece, ¿no ve? No podemos defender a Dios. Él es nuestro defensor. Y ellos están queriendo sacar cara por Dios contra Job, y esto es peor. Podamos decirle, Señor, sé tú mi defensor, y no creer que vamos a defender a Dios. Y peor todavía, con pleitos y contiendas contra las personas que no creen lo que creemos, ¿vamos a defender a Dios? No, vamos a ofender a todo el mundo y vamos a mostrarle que no amamos y que no somos sabios, que no tenemos misericordia. Y si mostramos esto, entonces, ¿quién puede creer en nuestro Dios si nuestra vida está mostrando solo contiendas, pleitos y demás, y aún por la religión? No, podemos decir a una persona, no estamos de acuerdo, y ahí se acabó la historia. Pero contender para decir, no, Dios es así, no, y no te vas a meter con Dios. Y cuidado que digas algo contra mi Dios. Que Dios nos defienda. Otra vez está ridiculizando Job a sus amigos que están queriendo hacer tantas cosas. Versículo 11, de cierto, su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Ay de aquellos que están en nombre de Dios, diciendo las cosas, hablando en su nombre, y que no es la palabra del Señor. Paul Washer dice, Señor, realmente el Señor me va a tener muy mal si yo voy a predicar hoy día y no voy a hablar la palabra de Dios como debo hablarla. Si no estoy interpretando bien la palabra del Señor, ay de mí, porque voy a decir lo que Dios no ha dicho. Ay de mí. Pero hay de ustedes que si estoy interpretando la palabra del Señor, no se arrepienten y buscan a Dios. Hay de ustedes, si estoy interpretando bien la palabra del Señor, si no se convierten a Cristo y abandonan su pecado. ¿Está bien? Los que oyen, los que hablan, delante del Señor. A ellos les dice, de cierto, su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Versículo 12, vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. ¿Qué está diciendo? Todo lo que han dicho que era tan grande, que era tan sabio, es simplemente como nada, como ceniza y lodo. Realmente ahora viene Job, hablando más duro y más duro. Escuchadme, versículo 13, y hablaré yo y que me venga después lo que viniere. Oye. Escuchadme y hablaré yo y que me venga después lo que viniere. Él está hablando delante del Señor y está diciendo, Señor, aquí está presente, así que lo que diga voy a decirlo. Pero ahí está mi juez y tiene temor de él, que venga lo que venga. Que el Señor juzgue lo que voy a decir. Versículo 14, porque quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano. O sea, ¿ustedes creen que yo estoy viviendo todo esto con gusto? ¿Estoy sufriendo tanto? Acuérdense que Job está sufriendo tanto. ¿Estoy sufriendo por gusto? Yo mismo estaría hablando así delante del Señor para que todavía el Señor tenga ira sobre mí y me condene más de lo que ya soy condenado. De todo lo que estoy sufriendo, ¿ustedes creen que yo voy a todavía aún buscar más daño? Y continúa el versículo 15 y dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Otra traducción podría ser, prefiero quedar en sus manos. Y yo le añadiría un poquito más, y no en las de ustedes. ¿Cierto? Porque ustedes no tienen justicia para mí, pero Dios sí, aunque me lo merezca. Aunque él me mate, voy a rendirme a él. Necesitamos meditar en el cristianismo de hoy en día. El cristianismo de hoy en día se presenta como una gran oferta para el hombre. Señor, es aquel que te va a prosperar, que te va a sanar y que te va a dar éxito en tu vida. Eso es lo que se predica del cristianismo.
puro mentiras, puro basura. No estamos en el cielo. Estamos en un mundo de aflicción y Dios ha prosperado a muchos y Dios ha sanado a muchos y Dios ha bendecido a muchos, pero la promesa del Señor no es te voy a bendecir, te voy a prosperar y vas a estar sano y vas a ser exitoso. No es la promesa del Señor para los hombres. El problema es que ¿quién va a decir con ese tipo de evangelio que se predica de ofertas y ofertas? Y obviamente no te olvides de diezmar y ofrendar porque de ahí viene la bendición. Si sin plata el Señor no se mueve, eso más, ¿no ve? Esa es la herejía completa. Pero ¿quién va a decir con estas herejías? ¿Quién va a decir, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré? ¿Se acuerdan lo que le dice a su mujer Job? ¿Vamos a aceptar solamente bienes de parte de Dios? También vamos a aceptar males. Lo bueno y lo malo que Dios tenga para mí lo voy a aceptar. No estamos hablando de consecuencias del pecado. Si yo busco mi mal y cosecho lo que he sembrado, no es que Dios estaba planificando para mí males. Pero si aún Dios permite mal en mi vida, haciendo el bien, está bienvenido. ¿Por qué? Porque Él es el soberano, no soy yo. Yo soy siervo, tú eres sierva de Dios, tú eres siervo de Dios. Él tiene siervos, tiene hijos, pero no está buscando cómo servirte a ti y a mí. ¿Quién le va a decir al Señor, Señor, acepto bienes y males de parte de ti, Dios? Señor, aun que me mates, voy a esperar en ti. En medio de todo lo que estoy viviendo, bienes y males, enfermedades, necesidades y todo esto, Señor, tu nombre va a ser adorado. ¿Ustedes creen que con las herejías alguien puede decir esto? Van a decir todo lo contrario. No, si el pastor me ha ofrecido que si estoy al día en mis diezmos y hago mis pactos con mi dinero, entonces me va a ir bien. Dios me está fallando. Y cuando va donde el pastor y le dice, pastor, usted me ha prometido esto, que Dios me ha dicho y que Dios le ha dicho a usted y ahora me está yendo mal. Seguramente tienes pecado oculto. A ver, confesar tus pecados. O sea, ¿se dan cuenta? Es tan fácil lavarse las manos y echarle la culpa al pobre que está siendo engañado y engañarle de nuevo para que vea que no ha fallado el profeta, el apóstol falso y todas esas cosas, sino que tú estás fallando. Y que por eso Dios no ha cumplido lo que el profeta te ha profetizado, que el profeta te ha dicho. Pero Job nos muestra la soberanía del Señor, para que nos rindamos delante de Él y digamos, Señor, aunque pase lo que pase, en ti voy a esperar. ¿Cuántos dicen amén? Aún venga lo que venga, te voy a seguir sirviendo. Aún pase lo que pase, te voy a dar gloria en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Qué precioso es el Evangelio, porque te mantiene aferrado al Señor hasta el final. Y luego de esto, la vida eterna en sus brazos. ¿Cuántos dicen amén? Precioso eres, Señor. No obstante, continúa el versículo 15, dice, no obstante defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Job está seguro que lo que está viviendo no es consecuencia de su pecado. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contendrá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos 2 cosas no hagas conmigo. Entonces no me esconderé de tu rostro. ¿Qué cosas está pidiendo Job a Dios? Y otra vez, los amigos se dirigían a Job usando sus argumentos. Job habla con ellos usando los suyos, hablando de quién es Dios, y luego habla con Dios y busca a Dios. El problema de muchos de nosotros es que podemos querer contender entre nosotros, ganar aún la discusión entre nosotros, y no paramos y vamos a Dios. Señor, es mi causa, Dios. No, cuidado que estén orando, Señor, ilumina el agua, elimina el agua, salgo. Sino, Señor, es mi causa, Dios. Ayúdame en lo que estoy viviendo. Señor, si yo tengo razón también, abre los ojos y el entendimiento de los demás. Y aquí vemos que hay 2 cosas, versículo 20, que dice, no hagas conmigo. Y lo primero es, versículo 21, aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror.
Lo que está diciendo Job en pocas palabras: Señor, quítame este sufrimiento. Quítame este sufrimiento. 2, dice, como aquel que está pidiendo una audiencia con el Señor, con Dios, con su juez. Llama luego y yo responderé. O yo hablaré y respóndeme tú. Qué importante. ¿Dónde pones tu causa? ¿Dónde está tu causa? El problema que tú tienes, ¿dónde lo pones? Parece que nosotros tenemos la costumbre de buscar padrinos para solucionar nuestros problemas. Apenas hay un problema, entonces buscamos al padrino. No buscamos al pastor, pero buscamos al padrino. A veces en la contienda, en el pleito y en la mucha contienda, creemos que vamos a tener la razón o vamos a conseguir lo que queremos. Pero aquí una vez más la palabra nos muestra que es delante de Él que hay que ir. Señor, aquí está mi caso, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi problema, Dios. Vamos primeramente a Dios y que Dios nos muestre si hay padrino, si hay ayuda, si hay esto, si hay el otro. Pero primero vamos a Dios. Ahí realmente va a haber descanso para tu alma y para mi alma. Ahí recién vamos a decir: Señor, me has dado refrigerio en medio de lo que yo estoy viviendo. En medio de la enfermedad, del problema, de la angustia, de lo que yo estoy viviendo. Ahí voy a tener paz. ¿Por qué? Porque acabo de entregar una carga que no puedo llevar a Dios, al que sí puede llevar mi carga. ¿Cuánto dicen amén? Para terminar, continúa, versículo 23 al 28, y dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Y así se siente Job. Señor, parece que soy tu enemigo con todo lo que permites contra mí. A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. Y esto es maravilloso. Job tiene un concepto real de quién es él delante de Dios. Él sabe que es simplemente como una hoja arrebatada, como una paja seca. ¿Se dan cuenta? Job, siendo uno de los hombres más poderosos de la tierra en la historia, uno de los hombres más ricos de la tierra, uno de los hombres con tanto poder, es quebrantado por Dios y él sabe quién es. A veces nosotros no sabemos quiénes somos. Seguramente en las herejías vamos a encontrar: oh, yo soy el ungido del Señor, mucho gusto, el apóstol Sergio Sarabia, Burrelas, ¿no? Que de repente se creen mucho, alguna cosa así. Oh, aquí está el siervo de Dios. Tonterías. Job sabe quién es. Job sabe que es como nada delante de Dios. Por eso vamos al Señor con nuestros problemas. Por eso vamos al Señor en nuestra necesidad. Porque sabemos que hoy día respiramos y mañana no. Que estábamos compartiendo con alguien y ahora ya no está, y mañana podemos ser el siguiente. Y es normal. Es normal. Hoy día estamos, mañana no. Aún los más fuertes desaparecen y dejan de existir. Eso somos delante del Señor, como nada. Por lo tanto, hacemos bien aferrándonos al que tiene el poder de la vida y de la muerte, al que tiene el cielo y el infierno en sus manos, al que tiene juicio y misericordia en Él mismo. Amén. Por eso estamos dependiendo de Él. Job entiende quién es y está rendido delante de Dios. Versículo 26 al 28. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Es tan importante. Job está meditando y diciendo: a ver, Señor, me está pasando todo esto. ¿Por qué me está pasando todo esto? Me acuerdo una persona cuando estaba en graves problemas me dijo: Sergio, tú dime la verdad. ¿Qué culpa tienes tú de todo esto? Qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta. Porque lo primero que hacemos es buscar culpables en los demás, ¿no ve? Todos tienen la culpa de lo que sufrimos. Todos tienen la culpa de nuestros males. Y qué maravilloso que Dios permite que alguien que te ama te diga: ¿y cuál es tu culpa aquí? Y uno empieza a meditar y dice: seguramente que hay culpa en mí.
Seguramente he fallado más de 1000 veces, ¿no ve? Puedo firmar donde sea que he fallado y que tengo culpas respecto a todas las cosas que pasan. Un pastor decía en medio de la iglesia, ¿ustedes se han dado cuenta que hay algunas personas que ya no han venido a la iglesia? Y la iglesia, sí. Dios está trayendo juicio y está sacando de aquí la cizaña y dejando el trigo. Qué tontería más grande, ¿no? Yo estaría llorando y diría, oh Dios, ¿qué he hecho mal? ¿Me habré olvidado de ir al cementerio con algún hermano? ¿No habré llegado al hospital? Señor, ¿qué he hecho mal? ¿Cómo puede irse alguien de la iglesia? Si se supone que le amamos. Se supone que mi llamado es cuidarle. ¿Por qué se ha ido de la iglesia? Seguramente algo he hecho mal. ¿No es lógico? Es más lógico que decir que el Señor está trayendo juicio para que se sacara a la gente de la iglesia y dejar el trigo y la cizaña, buscando culpables entre los demás. Cada vez que pasa algo, seguramente tú y yo tenemos bastante culpa de lo que pasa. ¿Cuántos dicen amén? Pero si seguimos viendo a los demás como culpables, ¿cuándo vamos a solucionar nuestros problemas? ¿Cuándo va a cambiar nuestra vida si todos siguen teniendo la culpa? Pero cuando encuentres culpa en ti, entonces podrás acercarte al Señor para que Él te perdone y dirás, Señor, ayúdame a cambiar. Un amigo se divorció de su mujer y ellos estuvieron muchos años con el grupo de amigos de su promoción y la cuerda de este hombre. Pasó el divorcio y él hablaba obviamente despectivamente de su mujer. Pero poco tiempo después la mujer seguía siendo parte del grupo de este hombre y este hombre no lo llamaban ni le invitaban. La simpática era ella. La amorosa era ella. La linda era ella. Sus amigos lo soportaban a él por ella. Los amigos de él eligieron bien. La preferían. Cuidado nos pase a nosotros lo mismo. Y pensemos que son tan culpables los demás que no podamos cambiar nuestra vida. Y al final cada vez quedemos más solos. Pero peor aún, que estemos ofendiendo a Dios cuando el Señor está dispuesto a tener misericordia, perdón y a ayudarnos al cambio. Dios puedas transformarme. Y Job está viendo que posiblemente los pecados de su juventud pueden ser la razón por la cual Dios lo está condenando. Y está diciendo, ahí sí habían pecados suficientes, Dios, para que me estés maltratando como está pasando ahora. Deben ser mis pecados de la juventud. Porque no encuentro pecado en este tiempo que pueda ofenderte de tal manera, Dios, que estés haciendo juicio conmigo. Así que aún, imagínense, Job está buscando hasta en su juventud su culpa para lo que está viviendo. Versículo 27, pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para la planta de mis pies. Como ese preso que está con sus manos y el cepo, esa madera que les agarraba las muñecas y aún los tobillos, y estaban quietos ahí para recibir castigo. Job está sintiéndose así delante del Señor. Y el versículo 28, con el que terminamos, dice, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Dios es bueno contigo y conmigo. Dios hace lo que Él quiere, en verdad. Si hay pecado en ti o pecado en mí, que por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, seamos prontos para correr delante del Señor y decirle, Señor, de repente no son los pecados de mi juventud, de repente son mis pecados actuales. Señor, si tú has pasado en último lugar en mi vida o eres el segundo en mi vida, Señor, perdóname. Puede ser que ese sea mi pecado y que como tú no eres primero en mi vida, Señor, tú estás muy lejos de mí. Si realmente estás viviendo por causa de tu pecado, de apartarte del Señor, de entregarte a los vicios, al pecado, al mundo, y preferir aún el amor de los amigos que el amor de Dios, entonces puedes arrepentirte y decirle, Señor, aquí estoy. Dios, soy tan importante yo que siempre estoy buscando para mí, pero hasta ahora mi pecado es no buscar, Señor, darte la gloria, agradarte a ti, mi Creador, mi Salvador. Pero si realmente no entiendes por qué estás sufriendo, dile al Señor, acompáñame en medio de esto, Dios.
que pueda ver tu mano, que aún me saque de este lugar. Y si aún, Señor bendito, tú me matares, con todo seguiré confiando en ti y será alabado tu nombre. Podamos convertirnos en verdad para que Él tenga toda gloria. ¿Cuánto dicen amén? Ponte de pie, habla con el Señor, cierra tus ojos ahí y medita en su palabra.